tardes nuevamente. Veo a Sara, qué bueno verla, que hemos hablado por vía WhatsApp y creo que ha estado un poquito confundida con un tema sobre la inscripción en el SENA, ¿cierto, Sara? ¿O ya tienes claro cómo es el asunto? No, pues no, ya estoy un poco confundida. Pero tú ya entregaste el correo electrónico que había que enviarle al correo institucional, pues al correo de la secretaría del colegio. Sí, señor. Listo, eso es todo lo que debías hacer, no debes hacer más nada por el momento. Porque es que tú me estás preguntando que si te debes inscribir en el SENA, en la plataforma SENA Sofía Plus. Todavía no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si eso lo hicieras, pues estarías ingresando a otro curso diferente. Les cuento a todos igual para que quede claro algo. Ustedes el tipo de... Ahorita entraron en una parte que creo que a varios les expliqué. No sé si Sara no estuvo en esa clase o qué, pero el tema es el siguiente. Ustedes están inscritos en el colegio como... Entonces, cuando ustedes obtengan el título en grado 11 van a obtener un título que se llama técnicos en electricidad. O sea, bachiller técnico con énfasis en electricidad. Así es el título. Pero resulta que con el SENA tenemos una doble titulación. Me explico. Cuando ustedes se gradúan de bachilleres de grado 11, tienen un título que se llama así, bachiller técnico con énfasis en electricidad y van a obtener otro título que es técnico en instalaciones residenciales, creo que es el nombre que tiene el curso, ¿sí? Que se lo otorga el SENA. Entonces son dos cosas que van de la mano, pero en realidad son aparte. ¿Me hago entender, Sara? Sí, señor. Listo. Entonces, para que te quede claro, entonces yo como tal soy el profesor del colegio. Entonces yo les colaboro a ustedes en la mañana, en el horario normal. Y en la tarde va a haber un profesor que va a asistir a las clases y les va a ayudar a ustedes con unos temas. Yo estoy en constante comunicación con ese profesor y normalmente pues todavía no lo han nombrado, todavía no ha pasado el tema porque él ingresa al grupo de WhatsApp y va a ingresar a todas las cosas, ¿sí? Cuando el SENA ya determine que el profesor es esta persona, la que nombre, entonces él los acompaña y les dará más indicaciones. Por el momento, la única indicación que tenemos, muchachos, es que sencillamente ustedes se inscribieran. ¿Cómo lo hacían? ¿Quién me dice? ¿Cómo se inscribieron? Profe, pues yo mandé un papel en PDF. Exacto. Usted mandó un archivo, un documento en PDF, eran dos, la fotocopia de la cédula o de la tarjeta de identidad y por otro lado ya lo que era ¿cómo es que llama? El compromiso. La carta de compromiso. Eso era todo, ¿cierto? Por el momento. ¿Qué sucede? Cuando ya el SENA defina que puede ser esta semana o la otra, no lo sé porque esos tiempos yo no los manejo, entonces ya el SENA lo que les dice, ya entra el profesor y les va a dar más explicaciones, revisará la documentación, si eso es suficiente les dirá listo, y si hay algo más que deban hacer, pues el profesor del SENA les explicará. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sara, ahorita sí te queda un poquito más claro. Sí, señor, profe. Listo, esa era la idea. La idea era esa, que te quede más claro porque te veía confundida y te veía era como preocupada, ¿cierto? Entonces era preocupada como que tenías que inscribirte en el SENA, entrando a la página del SENA, que creo que se llama Sofía. Bueno, hay unas páginas del SENA donde uno se puede inscribir, ¿sí? Listo, entonces, Sí, por ahora, señor. bueno, espero que te haya quedado claro y bueno, y cualquier cosa. Otra cosa que les quiero decir, muchachos, algunos me escribieron el fin de semana, yo les responderé el fin de semana cuando me sea posible. Les sugiero, yo les responderé también cuando pueda, porque normalmente el fin de semana no es el momento en que yo esté disponible para ustedes. Normalmente el horario que estaré disponible para ustedes es en la mañana, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Por qué les digo? Porque es que hay algunos que me escribieron a las 9 de la noche un sábado. Pues hombre, a esa hora yo estoy en otras actividades y probablemente les respondo porque pues también entiendo que de pronto en ese momento tuvieron internet o algo, pero que no sea una costumbre, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. ¿Sí? Listo, porque la idea no es por, ¿cómo les digo?
hay tiempos para todo, así como ustedes tienen momentos para comer, para desayunar, para estudiar, para hacer esto, yo también tengo mis tiempos. Entonces, si alguien me escribe probablemente un sábado a las 10 de la noche que yo esté durmiendo o esté viendo una película o esté jugando play o esté haciendo algo, otra actividad muy diferente, pues no les voy a responder, ¿sí? Entonces escribamos en un horario normal, ¿sí? En un horario de trabajo normal, como si estuviéramos en el colegio, que ustedes estudiaban normalmente de qué horas a qué horas, muchachos. De 7 a 9:30. De 7 a 1 de la tarde era el horario, ¿no? ¿Sí? Pues digamos que sí. Listo, entonces tratemos de respetar ese horario. No quiere decir pues que nunca les voy a responder y que si tienen una duda en una hora, en la semana, en la tarde, no les voy a responder tampoco. No, yo les respondo a medida que pueda. Pero si de verdad hay algún inconveniente, pues trataré en lo posible de pues apoyarlos, pero hasta donde me sea posible. Hay momentos en que no es fácil y estoy ocupado y no les responderé inmediatamente. Listo. Esa es la idea, que quiero que quede claro y pues bueno. Listo, entonces ahorita vamos a mirar una cosa, ya les voy a compartir pantalla porque quiero, yo sé que algunos no han terminado la tarea, no la han podido ver siquiera porque el CD ha estado malo, entonces pues vamos a dar como plazo máximo hasta este viernes de esta semana, esperemos que se amplíe, y los que no han podido acceder ya les voy a mostrar cómo vamos a acceder y desde el grupo de WhatsApp vamos a acceder. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo, permítame un segundito que estoy terminando aquí una cosa para poder que me permita hacer algo acá. Me permita compartirles lo que quiero mostrarles. Es que estoy terminando pues como de ajustar la página web y que entonces pues me demoro un poquitico. Costos, sí, y aquí está. Hoy durante esta semana vamos a mirar lo de costos, lo vamos a ver hoy una parte y la próxima semana veremos otra parte, ¿listo? Y, entonces creo que lo vamos a manejar así, ya les voy a mostrar. Dame un segundito. Listo. Bueno, vamos a ver algo acá. Yo voy a poner un grupo en el WhatsApp, voy a poner una paginita que es que va a ser en la descripción del grupo, ¿sí? Donde vamos a tener un ingreso a la página web del colegio. Pues del colegio no, del taller. Es una página web donde estoy manejando y estoy poniendo todos los temas para que sea más fácil de acceso a ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero, pero ya les muestro. Voy a poner porque ustedes son grado 10, entonces les voy a poner en la descripción del grupo lo que es la página web. Aquí editar. Mm, Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla no, primero llamemos a lista, que no hemos llamado a lista, ¿cierto? Vamos a organizar el listadito, vamos a mirarlo aquí y vamos a hacer lo siguiente. Me van a ayudar ustedes mismos porque les voy a mostrar la hojita de Excel donde yo tengo el listado de asistentes, ¿sí? Vamos aquí, insertar. Denme aquí un segundito. Ay, Dios. Espérenme que se me enloqueció el computador como cosa rara. Y no me está dejando compartir la pantalla. Ya voy, ya voy.
Hoy sería la clase número 5, ¿cierto, muchachos? Me parece que sí, profe. No, hoy estamos a 15 de febrero del 2021, ¿cierto? Entonces voy a empezar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No. Ve qué pasará, hombre. No, pero no sé. Listo, me dicen si ya la pueden ver. Jonier, ¿tienes una pregunta? No se Profe, ve. era por preguntarle qué pasa si yo ya me inscribí a la página del SENA, a de Sofía Plus, creo que es. No sé qué pueda pasar. La verdad no sé. Y es que porque adelantó. Yo no sé pues qué información les hayan dado, pero pues la información que tengo hasta ahora es eso. ¿Qué pasa en este momento? Creo que se inscribieron a un curso y tendrán que hacerlo. No sé. No, Cristian, dime. yo Ya solamente se me puede ver, inscribí. profe. Profe, yo también No, estoy igual que Jonier, yo también ya me escribí por de aparte al SENA y por la página de Sofía. ¿Y Ya a qué, les toca y a qué, trabajar y a doble. qué curso se inscribieron? no, No, no nos inscribimos en ningún curso. no he escrito en ningún curso, él se escribió el mismo día que yo. Ah, no, entonces no es que se hayan inscrito, lo que hicieron ustedes fue crear un usuario. Sí, el Nosotros usuario, sí. creamos un usuario de... Ah, listo, entonces no hay ningún problema. Mira, yo hasta donde me acuerdo, en el SENA uno crea un usuario y con ese usuario puedes entrar y mirar los cursos que están inscritos. Lo que no deben hacer por ahora es inscribirse en un curso de electricidad, porque si se inscriben en otro curso de electricidad, ahí pueden haber muchos. Y de pronto, Jocelyn, ¿puedes silenciar el micrófono, por favor? Listo, gracias, Jocelyn. Muchachos, entonces, lo que les decía es, en el SENA yo sé que hay varios cursos, entonces si ustedes se inscriben en este momento estarían metiéndose a algún curso en especial, no necesariamente un curso, ¿cómo se dice? El curso asociado a la articulación, sino un curso regular, creo que así lo llaman en el SENA. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces, si se inscriben en un curso así, pues les tocaría cumplir con ese curso también, más el de articulación, ¿sí? Uno puede hacerlo, ustedes son muy capaces, pero pues no es lo obligatorio en este momento. Lo obligatorio por estar en el colegio es que ustedes sí se inscriban ¿cómo llama? En el proceso de articulación, que es lo que ya se hizo al enviar ese documento. Eso es otra pregunta, ¿todos ya lo enviaron? Sí, profe, ya. ¿Alguien que está aquí no lo ha Sí, profe. enviado? ¿O no sabe de lo que estoy hablando? Si tienen dudas, díganme de una vez que para eso aprovechen el tiempo en que estamos acá conectados. Pues ninguno. Bueno, listo. El silencio otorga. ¿O quedó muy claro o están muy perdidos? Bueno, entonces vamos a mirar primero lo del listado. Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. Alexandra Costa está. Sí. Gracias, Alexandra. Leighton está. Leighton Sí, Fabiana señor. Molina. Gracias, Sí, señor. Leighton. Profe, profe. Gustavo Adolfo Castañeda está. Dime, ¿quién me No, señor. habla? Sí, sí, Yo, no. Alessandra no está. No es Entonces, que ¿por qué yo fui la me, que dije yo, por qué me dijo yo? Ella pero dijo es que yo le sí iba a decir una por la cosa. pantalla. Dime, Sí. Jocelyn. Yo dije sí porque usted preguntó que si ya se veía la pantalla. Entonces yo le dije que sí, y usted llamó a Lisa, entonces lo siento. Bueno, listo, pero ya estamos claros. ¿Alexandra no está entonces? No está. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Sigamos aquí. Continuemos aquí. ¿Sara está? Yo ahorita la vi, ¿cierto? Sara Juliet Echeverry. Sí, profe, la que estaba confundida con lo Pero sí del está SENA conectada, y eso. Sara. ¿Me escuchas? Sí, profe, ahí está. Ahí está, pero ya no me habla. Se durmió. Sara, dime hola, que estás presente, porfa. Bueno, a ver, la dejaré ahí porque ahorita hablamos. Bueno, está Sara. Juan Pablo Escarpeta está. Juan Pablo, no está, ¿cierto? No, no está, Profe, qué profe. pena, ¿me puede repetir lo que dijo, profe? Sí. ¿Estás presente, Sara? Sí, señor, profe. Ah, bueno, muchas Creo que el gracias. internet está un poco malo. Listo, pero me Entonces, escuchas. pues, Voy a sí, señor. apagar mi cámara para que de pronto mejore la conectividad de ustedes, ¿sí? Listo. Continuemos.
Que hay veces al proyectar la pantalla y la cámara también hace que todo sea más, pues que se vea, se escuche mal o se vea mal. ¿Listo? Voy a continuar por aquí llamando a lista. ¿Quién más está? Sebastián Molina se encuentra. Luis Sebastián Molina. Sí, profe. Gracias, Luis Sebastián. Santiago Aguirre Amaya está. Profe, usted no me Dime, llamó a mí, ¿a quién lo llamé? a Fabián Grisales. Ah, Fabián, bueno, pero ya sé que está, sí puse la X. Tocayo. El que no está es Juan Pablo Escarpeta, ¿cierto? No, profe, no está. Listo, pero gracias, José Fabián, discúlpame que me haya pasado. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí más grandecito. Aquí, ¿quién sería? Manuel Alarcón está. Mm, Suenan los zancudos, ni los zancudos suenan, no sé qué no está. Diego Sí, Fernando profe. Aponte está. Sí, señor. Gracias, Diego. José David Ríos se encuentra. Presente. Gracias, José David. Jocelyn Santibáñez Santibáñez está. Presente. Gracias, Jocelyn. Bedoya Jiménez Valentina. No, no está, ¿cierto? Lizeth Mayerly Betancourt se encuentra. Tampoco. No. Mariana Cardona Valencia se encuentra. Tampoco, profe. Menos. Sebastián Díaz se encuentra. Me Sí, señor. escribiría. Sí, Sí, se profe. está. Ah, listo. Sí, está. No tiene audio, pero dice presente. Gracias. Sebastián Díaz está listo. Juan José Marlés se encuentra. Presente. Gracias, Juan José. Tania Pérez, Tania Paola Pérez se encuentra. Presente. Gracias, Tania. Cristian Camilo Reyes se encuentra. Presente, profe. Gracias, Cristian. Johnny Yesid Vergara Rojas se encuentra. Presente. Y Daniela Zapata Candela. No, no está, ¿cierto? Daniela dijo que me escribió que no podía estar. Bueno, según eso tenemos 14, o sea, seríamos 15 en total. Voy a mirar la sala, ¿cuántos tenemos? ¿Hay alguien de más? Ah, la presentación, ¿cierto? Me aparezco 2 veces. Entonces, menos 2. Seríamos 14, ahí estamos todos. Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente. Bueno, entonces, ¿qué les quiero comentar el día de hoy? En este momento en el grupo de WhatsApp hice lo siguiente, puse una descripción. Ustedes pueden ver en este momento la descripción, ¿cierto? En la descripción del grupo de WhatsApp, ustedes lo pueden ver aquí, muy sencillo, info del grupo, y vamos a la descripción, y puse una página web. Esa página web es la página web del taller. ¿A qué nos va a llevar? Esto es algo que nos puede ayudar frente al CEBE, ¿sí? Cuando no tengamos acceso al CEBE, como nos está pasando en este momento, ¿cierto? Entonces yo le doy aquí y él me lleva a una página web institucional, una página web que yo he construido para el taller de electricidad. Bueno, es una página web que yo utilizo para todo, porque aquí manejo también en la jornada nocturna, grado 10 y grado 11. Entonces ustedes ven aquí que está el primer tema que ya hicimos la tarea, de la cual discutimos la semana pasada, lo más de interesante, ¿se acuerdan? Sí, señor. Profe, El que seg- tengo que interrumpir, se escucha muy mal. Dime, Se escucha muy mal. te escuchas muy mal. Debe ser tu velocidad de internet. Señor. Sí, debe ser el internet de ella porque yo lo escucho muy bien, profe. Sí, Yo fuerte y creo que debe claro. ser ese. Sí, Bueno, profe, sigamos. De todas maneras, ¿qué te digo, Sara? En este momento la conferencia se está grabando. Normalmente al final de cada conferencia, en el día o al día siguiente, yo les comparto la grabación y eso es lo que les voy a mostrar aquí. Entonces, pues te tocaría ver la grabación para mayor tranquilidad. Pero igual tranquila, yo sé que estás presente y vamos trabajando con calma, ¿listo? No te asustes. Listo, entonces hemos visto Bueno, profe. dos temas hasta ahorita, ¿sí? Teoría, dibujo, y vamos a ver hoy, o durante esta semana, una asignación que se llama costos. Entonces, cuando pinchen en esa página, los va a llevar aquí, al contenido de la página, de lo que es grado 10. Ustedes, esto es una página, pueden navegar y pueden explorarla para que vean el resto de cosas, que son los temas que están en 11, en los CLEI, pues que no tiene mayor incidencia para ustedes, y todo lo que está de grado 10, también lo pueden ver acá en la parte superior, en el menú. ¿Sí lo logran ver?
Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, bueno, pues continuemos aquí. Entonces, en grado 11, entonces tenemos aquí un punto que es grabaciones de clase. Grabaciones de clase es lo que yo les he mandado. Yo les he mandado un link y entonces aquí voy a guardar todas las clases. Entonces la clase 1 en febrero 1 y entonces aquí está la clase 1, aquí está la clase 2 que la vimos en febrero 3, la clase 3 que la vimos en febrero 8, ¿sí? La clase 4 que la vimos en febrero 10 y probablemente la de hoy la vamos a grabar y la voy a subir allí. Entonces ya saben cómo encontrar las clases, ¿cierto? Aunque yo normalmente se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Vea, esta es la clase de la semana pasada, de tal fecha, ¿sí? Pero ¿dónde las encuentran? Aquí en la página web pueden encontrarlas directamente, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí todos? Sí, señor. Listo. Por otro lado, entonces, por ejemplo, no pudieron ver la tarea, creo que Jocelyn me decía que no. Entonces ustedes vienen a la página web en esa descripción y van a encontrar aquí en grado 10 el tema 1, dibujo. Entonces era lo que estábamos viendo, cuáles son las escuadras. Aquí están las escuadras y aquí está lo que había que hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo sé que el CV a veces presenta la falla que mostró, pero entonces ustedes ya no tienen excusas, ya van a poder entrar por acá. A no ser que esto esté caído por alguna razón, pero como esto es de Google, no creo que se me nos vaya a caer, ¿cierto? ¿Me hago entender hasta ahorita? Sí, profe. Listo, entonces, sin más preámbulo, vamos a mirar lo que es la clase del día de hoy. Entonces, ¿yo cómo hago? Desde acá miro, tema 1, costos. Pues normalmente la voy a poner en el CV. Cuando el CV esté funcionando, lo más seguro es que la suba al CV, porque miren, en este momento sigue sin funcionar, ¿cierto? Entonces, pero por ahora podemos trabajar mirándolo aquí. Entonces, el tema de hoy ya estamos viendo lo que es teoría de costos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el salario mínimo? ¿Alguien sabe qué es el salario mínimo? Sí, profe. ¿Qué es? ¿Quién me dice? Con sus palabras, ¿qué es el salario mínimo? Profe, es lo mínimo que está reglamentado pagar en un trabajo. Exacto, muy bien. O sea, Esa es la digamos que uno definición. de, por ejemplo, un trabajo de ayudante en construcciones, pues lo que se van ganando, digamos que todos los días, digamos que a 50.000 pesos, eso tira a ser salario mínimo. Vamos a ver si da o no También da. gana unos 50.000 pesos al día de ayudante. Eso es lo que pagan, pero no necesariamente es el salario mínimo. Puede ser más o puede ser menos, ¿cierto? Ya vamos a verlo. ¿Mm? Porque depende de una normatividad que existe. Entonces, un poquitico es lo que vamos a tratar la clase de hoy. Entonces, como ya lo dijeron, el salario mínimo, y viene estructurado de esta forma, el gobierno nacional tiene la obligación de aumentar año tras año el valor de lo que se llama como salario mínimo, ¿sí? Y se llama salario mínimo mensual legal vigente. Por eso aparecen estas siglas. Y muchas veces cuando ustedes lean un periódico o normalmente a fin de año, en diciembre, siempre escriben por ahí cosas como esta, donde dice SMMLV. ¿Qué significa? Salario mínimo mensual legal vigente. Claro. Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, muy bien por ahí. Entonces, por ahí nos vamos viendo lo que es. Entonces, pregunta, ¿qué es SMMLV? ¿Quién me dice? Salario mínimo mensual legal vigente. Listo, nos debe quedar claro. ¿Por qué? Porque cuando vamos leyendo, pues va a aparecer, ya no nos va a decir el salario mínimo mensual legal vigente. Por ejemplo, vamos a leer esto. ¿Qué es el salario mínimo? Entonces, el SMMLV, entonces, pues ustedes en su cabeza dicen el salario mínimo mensual legal vigente se encuentra regulado a través, ¿cierto? ¿Sí? Normalmente, en mucho tipo de escritura científica o legal como es esta, aparecen ese tipo de siglas, ¿sí? Y vamos a ver, se encuentran regulados a través del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué aparece acá? ¿Qué es CST? Jocelyn, ¿qué es CST? Jocelyn, se fue, se Ahí sí no voló. hablas vos, ¿no, Jocelyn?
Bueno, Sebastián Díaz, ¿me escuchas? Código sustantivo del trabajo, muy bien. Listo. Tania, ¿qué es CST? Tania, Tania no me escuchó. Bueno, entonces continuemos para que avancemos. Esto es otra sigla. Miren, aparecen así con unas rayitas, en algunos le ponen paréntesis, pero entonces CST no es más que Código Sustantivo del Trabajo, que es una norma que estipula cómo se debe remunerar cualquier trabajo que se realice en Colombia. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 145 define al salario mínimo como aquel pago al que todo trabajador tiene derecho con el ánimo de sufragar las necesidades básicas propias de su familia. En teoría o legalmente, nadie debería estar contratado por menos del salario mínimo. En la práctica, ¿qué sucede, muchachos? Ustedes saben que uno tiene que trabajar y usted acepta unas condiciones que no son las mejores, ¿cierto? Algunos empleados, pero una empresa muy buena debería pagar exactamente lo que es el salario mínimo. Ya vamos a ver cuánto es el valor. ¿Cómo se determina el salario mínimo en Colombia? ¿Qué creen? ¿Cómo se hace? ¿Alguien tiene una idea? Profe, perdón, ¿en qué van? Es que por acá se fue la energía, pero apenas Bueno, acabo de volver. ¿quién me habla? Cristian, profe, es que por acá Listo, se ha ido la Cristian. energía. Listo, tranquilo, Cristian. Estamos hablando sobre el salario mínimo, no te preocupes. Vamos avanzando y vas viendo. Entonces, le pregunto a alguien, miremos a ver quién. Molina, ¿me escucha? Sebastián Molina, Luis Sebastián Molina. Luis Sebastián, ¿me escuchas? Bueno, ¿también se le iría la energía o qué? Bueno, José David, ¿me escucha? Ríos. Señor, Listo. José David, pregunta, ¿cómo crees que se determina el salario mínimo en Colombia? Lo que se te ocurra, tranquilo. pues por el pago mínimo que se le debe hacer a los trabajadores. No, eso es el salario mínimo. Pero lo que quiero saber es cómo se determina. O sea, ¿quién determina? Vea, es que lo mínimo que se paga es 600.000 pesos, es 300.000, es 400.000, es 1.000.000 de pesos. Bueno, ¿quién lo determina? Pues yo sé que eso se va como por ley y esas cosas, pasa por cámaras y todo, de Senado, y así, pero el último que lo determina sé que es el presidente, ¿no? Bueno, listo, más o menos. Vamos a leer cómo es. Entonces es así. ¿Cómo se determina el salario mínimo en Colombia? La determinación del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia le corresponde a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Miren que acá aparece otra sigla, CPCPSL, ¿sí? Porque como es tan largo el nombre, prefieren escribirlo así, ¿cierto? ¿Por qué lo hago así? También para que ustedes conozcan que así se escriben muchas cosas, ¿sí? Y entonces no se asusten cuando vean, cuando estén leyendo, viendo ese montón de cosas, ¿sí? Porque pues también a uno le da susto leer eso y no entender, ¿sí? Entonces continuamos por aquí. Entonces hay una comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales que está conformada por quiénes, por representantes del gobierno nacional, representantes de los empleadores, o sea, de las grandes empresas, y representantes de los trabajadores, normalmente los sindicatos o personas que representan a la fuerza de trabajo en Colombia, ¿sí? Y según la ley, como decía muy bien José David, según se establece en el parágrafo del artículo 8 de la ley 278 de 1996 y el artículo 147 del CST, que es el Código Sustantivo del Trabajo, el salario mínimo mensual legal vigente debe quedar definido a más tardar el 15 de diciembre de cada año. Por eso no sé si ustedes han visto que en las noticias siempre a mitad de diciembre o antes ya empiezan a hablar, o desde noviembre, ya se empezaron a reunir y se están discutiendo los procesos para definir cuál va a ser el salario mínimo de ahora en adelante. ¿Sí lo han escuchado ese tipo de noticias o no? Sí, señor. Señor, Sí, Claro, pero pero ven en las noticias, en el periódico, bueno, ya no el periódico, pero digamos
Voy a escribir eso. Voy a escribir simplemente por curiosidad. Salario mínimo en Colombia. ¿Sí? Entonces, mire, lo primero que encuentra La República, que es un periódico, y dice, salario mínimo para el 2021 sube 3.5 y queda en 1.014.000, ¿cierto? ¿Sí ven? Entonces, eso es una cosa de muchas noticias, ¿sí? Causa mucha controversia porque es lo que uno como mínimo se va a ganar durante todo el año, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven la importancia? Entonces, ahí hay una noticia del diario, de un periódico que se llama La República, ¿sí? Donde dice, el presidente de la República, Iván Duque, hizo el anuncio de mañana mediante su cuenta. Esto es una noticia del 29 de diciembre, ¿sí? Cuando lo determinó, seguramente, ¿sí? Continuemos con la clase, con lo que estamos, pero quiero es que vean la importancia de esto. Resulta que, según la ley, dice que el 15 de diciembre. Lo que normalmente sucede es que no se haga un consenso. ¿Quién me dice que es un consenso? Esta palabra, ¿qué significa consenso? Nadie. Nadie sabe qué es un consenso. Jocelyn, ¿qué es un consenso? Profe, consenso no es acuerdo. Muy No, bien, Leito. Eso es, así es. Sara, ¿qué es consenso? ¿Me escuchas bien, Sara? No, Sara como que no me escucha. ¿Dónde me escribió? Profe, lo escucho entrecortado. Vale, no hay problema. Leighton, dime, Leighton. profe, sino que me dio intriga y busqué en Google, acabé de buscar en Google. Muy bien, Leighton. Vea, muchachos, eso es lo que hay que hacer. Uno cuando esté leyendo algo y no entienda una palabra, hay que buscar, aprovechen esos celulares, aprovechen Google, aprovechen todo. Ay, ¿qué significa tal cosa? Llénense de curiosidad y verá que es más fácil entender muchas cosas. La palabra consenso. Diego Aponte, ¿qué significa consenso para ti? Diego. Jocelyn, dime. Profe, apenas volví a entrar a la reunión porque por acá sí había ido la luz y el internet no había llegado. Recuerda que se va la energía, ¿cierto? Ay, Y sí. me consta, Bueno, no, la listo, muy bien. electricidad, Por aquí energía también. no. La Listo, energía es la que tenemos nosotros. listo. Jocelyn, ¿qué significa para ti la palabra consenso? Ay, profe, pues yo no estaba, yo qué voy a saber. No, pero te estoy preguntando. Si a ti te dicen el consenso de tal cosa, ¿qué significaría? Yo no sé. Bueno, muchachos, entonces la palabra consenso significa que se llega a un acuerdo, ¿sí? En caso tal que no se logre un consenso o un acuerdo en el 15 de diciembre de cada año, ¿sí? Le corresponde a la mesa de negociación reunirse de nuevo, o sea, vuelven y se reúnen y llegan a un acuerdo antes del 30, o sea como sea, antes del 30 de diciembre deben llegar a un acuerdo, ¿sí? Y dice, si definitivamente no es posible concertar, si no llegaron a un acuerdo, entonces ya coge el gobierno nacional y expide un decreto donde dice que el salario mínimo mensual legal vigente es tal, lo define. Así es la forma como se dice. Y eso cada año pasa. Y por ejemplo, el año pasado no, mentira, sí, el 2020, en el 2020, mira, el 29 de diciembre de 2020 salió esta noticia, porque el gobierno anunció que el salario mínimo aumentaba un 3.5% en porcentaje, sí, y entonces cambió, ya valía un poco más. Y eso es lo que siempre cada año pasa. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo sí lo entiendo, profe. No se Listo. los digo. Bueno, entonces resulta que después de eso, entonces en el 29 esto es muy actualizado, hablando del 29 de diciembre del 2020, con los decretos 15, 1785 y 1786 de 2020, se fijó un aumento del salario mínimo mensual legal vigente y también de algo que se llama auxilio de transporte. Resulta que eso es parte del salario en este momento. Entonces el salario mínimo en el 2021 quedó en 908.000 pesos, 908.526 pesos. Y hay algo que se llama auxilio de transporte. Resulta que el auxilio de transporte es un dinero adicional que se le paga a un trabajador porque vive lejos del trabajo, por decir algo. O en este momento algunos trabajadores les pagan
ese subsidio, no como transporte, sino para conectividad, para tener internet, en algunos casos. No estoy hablando de todos, pero existe. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Entonces, en últimas, un trabajador, el salario mínimo que puede recibir es este más este. Pero hay una norma que dice que si este 106.450, si el trabajador gana más de 2 salarios mínimos, ya no tiene derecho a este auxilio de transporte. Es lo que dice la norma. Entonces, por ahora, pues el salario mínimo es de 908.526. Resulta que acá hay varias cosas que es bueno que ustedes lean. Hay una norma que dice la Corte Constitucional, mediante no sé qué cosa, que cada año se debe actualizar el salario, debe aumentar. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que todo aumenta siempre a principio de año. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Pero también como aumenta, baja también a veces. ¿Qué ha Sí, pero bajado? no. No. Dime un ejemplo de algo que haya bajado, José. Él está hablando es del dólar, que el dólar sube y baja cada momentico. Pero Yo no estoy hablando del dólar, yo estoy hablando del salario mínimo y de las cosas que tú compras. Es decir, ejemplo, la puede que se comida. haya confundido. ¿Sí? Ejemplo, ¿Estamos la seguros? canasta familiar, profe. José David, ¿estamos seguros? ¿O tienes dudas ahí? Ríos. Siga, profe, no me preocupe. ¿Sí? Era confundido pensando en lo del dólar, que eso es otro tema muy diferente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué voy aquí? Normalmente se debe producir porque existe algo que se llama inflación, que más adelante van a ver qué es, que normalmente la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Es decir, lo que usted compraba el día de hoy. Por ejemplo, ustedes compraban, no sé, un huevo y valía 350 pesos, por decir algo. Resulta que cambió de año y ya no vale 350, sino que vale 400 pesos. Ese cambio va asociado a la inflación, es decir, que las cosas que ustedes estén comprando valen un poco menos, perdón, valen un poco más cada año porque se van incrementando, debido a que nuestra moneda va perdiendo poder adquisitivo. Eso sí tiene que ver ahí con el dólar, porque hay monedas que son muy fuertes. Nosotros tenemos una moneda que es el peso y es una moneda débil frente a nivel mundial. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes en la economía. Por ahora quiero es como que contarles para que tengan una idea y por qué el salario aumenta, el mínimo aumenta todos los años. ¿Sí? Entonces Sí, dice que profe. cómo se lleva a cabo el aumento del salario mínimo. Resulta que el aumento del salario mínimo en Colombia se lleva que a partir del 1 de enero de cada año, inmediatamente los trabajadores deben recibir un nuevo valor. En caso que no, ¿qué es lo que sucede? Si no hay un aumento, muchas veces se habla de algo que se llama el retroactivo. Un valor retroactivo es que, digamos, al empleado o al trabajador les pagaron, resulta que hicieron el aumento, pero en la nómina no lo hicieron, o sea, en enero, el primer salario, le pagaron como si hubiera trabajado el año con los valores que venían recibiendo normalmente, o sea, con el salario mínimo del año pasado. Entonces, si no le hicieron ese incremento, entonces el siguiente mes, cuando vuelvan y le pagan, o los siguientes 15 días, debe haber un valor compensatorio asociado a intereses que se le debieron pagar. Y eso es lo que se llama un retroactivo. Entonces, el salario mínimo se debe pagar, debe incrementarse cada año y si no hay ese incremento después del 1 de enero, pues el empleador debe pagarlo, ¿sí? Debe pagarlo después, en algún momento, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Hay otra cosa importante, ¿qué aumenta con el salario mínimo? Resulta que el aumento del salario mínimo produce un alza en los precios de algunos productos y servicios. Entre estos se encuentran los que les voy a mencionar. Miren que el seguro de las motos o el SOAT, que se llama Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que es un seguro que se debe comprar tanto para motos como para carros, para cualquier vehículo, se incrementa a medida que aumenta el salario mínimo. Las cuotas moderadoras en las EPS. La cuota moderadora es lo que se paga cuando usted va a una consulta médica muchas veces, que son 2.000 pesos, pues a los que tienen régimen contributivo. Entonces eso también se incrementa.
Tarifas de grúas y patios de las oficinas de tránsito. Entre algunas cosas, pero aquí estoy mencionando algunos. Aportes a pensión de quienes perciben un salario mínimo se deben incrementar, ya vamos a ver por qué. Trámites notariales y transporte público. Es decir, el salario mínimo es un indicador que permite definir qué tanto aumenta o se incrementa algunas cosas, ¿sí? Profe, eso era lo que yo hablaba. Ya, pero nada disminuye, pero es raro cuando algo disminuye. En algunos casos ha disminuido, pues les cuento algo, en algunos casos ha disminuido lo que es el SOAT o los seguros. Por ejemplo, en esta época, como estamos viendo en el tema de pandemia, se supone que las personas ya no están saliendo tanto, digamos, en su vehículo, se supone. Entonces, el año pasado sucedió que muchas aseguradoras tuvieron que devolver algo de dinero de lo que cobraron en el seguro, porque pues el seguro en realidad no estuvo operando, porque muchos carros y muchas motos estuvieron quietas, paradas, ¿sí? Porque no se movían, debido a los decretos presidenciales donde no se podía salir, ¿cierto? Solo se podía salir a lo necesario, ¿sí? Pero normalmente es raro que disminuya esto, siempre todo tiende a aumentar. Bueno, hay otra cosa que se llama la seguridad social. Resulta que la seguridad social se refiere a los derechos que tiene una persona al estar laborando, con el fin de que se garantice el bienestar actual y futuro. Y se conforma por tres cosas: salud, pensión y ARL. Más adelante vamos a ver qué es el ARL. Por ahora, enfoquémonos en lo que es la salud y pensión. ¿Quién sabe qué es lo que se paga de salud y pensión? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? Pues sí, profe. ¿Qué has escuchado? Más que la salud es, bueno, no, eso dejémoslo por otra parte. Lo de la pensión más que todo. ¿Qué has escuchado de la pensión? Por ejemplo, nosotros, ya estamos, pues aquí la familia, siempre hemos pagado de eso, es uno que lo empieza a pagar desde, por ejemplo, yo, imagina que yo estoy sacando pensión. ¿En serio? Lo voy Bueno. a matar. Una actividad de pensión. Mm. Eso hace, digamos, que uno en ir pagando y ya cumplir la mayoría de edad, que uno ya no tiene, ya no puede trabajar. Eso está como a los 63 años, más o menos. Bueno, listo. Les explico un poco. Yo no sé qué es lo que estén pagando en tu casa, pero normalmente la pensión la paga la persona que trabaja, ¿sí? Un trabajador. Y entonces hay una parte que se llama salud y otra que se llama pensión. ARL lo vamos a dejar para otra clase. Pero lo que es salud y pensión es algo. A ver, la salud es un beneficio que usted paga. Cuando usted trabaja, debe pagarle tanto el empleador o la empresa, como usted una parte de su salario tiene que ir destinada al pago del beneficio de salud. ¿Qué es el beneficio de salud? El acceso a la EPS. Que usted vaya y usted le dan una cuota moderadora y entonces usted puede acceder a servicios de salud. ¿Sí? ¿Que funcionan mal? Sí, porque eso a todos nos está pasando. Pero legalmente, cuando usted trabaja cumpliendo todas las cosas, debe pagar una EPS, que es lo que llaman salud. EPS significa entidad prestadora de promotora de salud, creo que es. La pensión, ya la pensión es más o menos lo que tú decías. ¿Quién era el que me decía ahorita que estaban pagando pensión desde la casa? Yo, profe. ¿Era Leighton? Sí, señor. Bueno, Leighton. La pensión es pensión obligatoria. Estoy hablando de pensión obligatoria porque también hay pensiones voluntarias. Entonces, una pensión obligatoria es lo que se paga cuando, ¿cómo les digo? Como usted empieza a pagar desde que empezó a trabajar y va haciendo un ahorro para que cuando usted tenga cierta edad, que la van cambiando, cada vez la van aumentando, o sea, es decir, en este momento creo que para los hombres es 62 y para las mujeres es 57 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando usted cumple esa edad, usted ya tiene derecho a una pensión. ¿Qué es una pensión? Un salario, dependiendo, un salario mínimo o un valor determinado, y ya eso es un caso particular, de acuerdo a unos ahorros que usted va haciendo o unos aportes que usted hace mes a mes durante toda su vida laboral. Y esa pensión al final se va a retribuir como en unos salarios que usted va a recibir, ¿sí? Por no hacer nada, porque usted está pensionado, ¿sí? Esa es la idea de la pensión. Entonces resulta que cuando usted trabaja existe eso, la seguridad social. ¿Y quiénes la deben pagar? Esa seguridad social la deben pagar
los empleados dependientes. Un empleado dependiente es aquel que depende de una empresa, por decirlo de alguna forma. Está contratado directamente por una empresa. Un ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Cartago SAS, por decir algo, así se llama. Y entonces mi empresa que se llama Cartago contrató a Jocelyn, por ejemplo, suponiendo que es mayor de edad, ¿cierto? Y contrató a Leita, porque menores de edad, ustedes como menores de edad no deben trabajar legalmente, ¿sí? Entonces, digamos, están contratados, entonces en ese momento, cuando ustedes trabajan para esa empresa, dependen de esa empresa. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, Listo. profe, claro. Y ya un trabajador independiente es, por ejemplo, un comerciante que tiene un local comercial en el centro comercial, por ejemplo, o en el centro. Tiene un local comercial, entonces, ¿usted de quién depende? De nadie, a la final es de su negocio, ¿sí? Entonces, en ese caso, usted es trabajador independiente, también debe hacer un pago, ¿sí? Y también hay otros casos que son practicantes universitarios y pensionados. Por ejemplo, los practicantes universitarios es cuando entran ya a una etapa práctica en una empresa, les deben pagar lo que es salud, ¿sí? Pero no se les paga lo que se llama pensión, porque un practicante legalmente solamente debe estar afiliado a salud. ¿Por qué afiliado a salud? Porque en caso de que tú te enfermes y tú trabajas, pues tienes que ir como mínimo a la EPS y la EPS te tiene que atender, ¿sí? Los pensionados, resulta que los pensionados aportan a lo que es salud, pero no, ejemplo, si están trabajando deben pagar salud. Si no trabajan, perdón, si no laboran, no deben aportar a la salud. ¿Sí? Porque hay personas que están pensionadas, pero ya empiezan a trabajar de forma independiente. ¿Sí? ¿Qué sucede? El pensionado, pues lo que no paga es la pensión, porque pues ya está pensionado, ¿cierto? Ya pagó, ya hizo ese ahorro y logró pagar todo el tiempo que necesitaba. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces resulta que ¿cuánto se debe pagar de seguridad social? Existen unas tablas que están normatizadas por ley y ya lo vamos a ver. ¿Alguien me escribió? No, nadie me escribió. ¿O alguien levantó la mano? Leighton está levantando la mano, Leighton. Ah, bueno. Falsa Sí, alarma profe, entonces. iba a preguntar algo, pero no sé, como que me repetí. Bueno, ahorita me pregunta o si quieres pregunta, dime, Leito. Bueno, sí, ya que, sino que yo he conocido, pues, viejitos, porque, ¿para qué? Pues esos son de esa gente que tienen que más de dos pensiones. Eso Sí. como es. No, pues hombre, eso es una cantidad de enredos que yo ni lo sé. ¿Qué sucede? Resulta que es que antiguamente esto con los años ha ido cambiando. Muchas personas tenían derecho a una pensión, después a otra, no sé qué, y ahora el gobierno lo que ha hecho es quitarnos todos los beneficios. Y antes, en vez de pensionarnos, nos quita muchos beneficios y nos da muy pocas cosas. ¿Sí? Bueno, Eso es lo que pasaba, que existían unos beneficios. En este momento, legalmente, pues todavía hay personas que pueden tener ese tipo de régimen porque pues no, ya llevan muchos años. Pero ahorita en realidad es que usted solo va a recibir una pensión. Y eso si acaso, porque la realidad es que es muy poco probable que nosotros, como estamos más jóvenes, vamos a recibir una pensión. Porque cada vez lo que sucede es que, por ejemplo, les doy un ejemplo, creo que hace 2 o 3 años o pongámosle 5, por decir algo. Estoy inventando porque no tengo el dato exactamente, pero hago claridad. La edad de pensión del hombre era 58 años. Y cada año, cada 2 años ha ido aumentando, tanto que en este momento, como la expectativa de vida de las personas es mayor, entonces dicen que si usted tiene 62 años ya tiene derecho a pensión. Solo tiene derecho a pensión cuando cumpla los 62 años, ¿sí? Y antes era los 58. Entonces, ¿qué pasó? Hay que trabajar 4 años más eh, para poder recibir esa pensión, ¿sí? Pero bueno, en este momento no nos atañe eso, no es pues de nuestra gran importancia el tema de la seguridad social. Lo que nos interesa es conocer cómo se paga y cómo se calcula. ¿Por qué? Porque pues eso es parte de la teoría de costos que nosotros vemos. Entonces resulta que cuando es empleado, ¿se acuerdan cómo era que decía por acá? Empleado dependiente, ¿sí se acuerdan de esto? De este concepto. sí, señor. Y otro empleado independiente o trabajador independiente, lo vamos a manejar así de estas dos formas. Resulta que legalmente lo que se debe pagar es 12.5 sobre el valor del salario
como salud y 16% sobre el valor de la pensión, ¿sí? Pero cuando usted es empleado, o sea, depende, el empleador está obligado a pagarle a usted algo más. Aparte de su salario, debe pagar la salud. ¿Cuánto? No el 12,5% que es la totalidad, sino que paga el 8,5%. Y el empleado también le hacen un descuento ¿cómo se dice? En su salario de 4% sobre el valor. Ya vamos a ver un poquitico más cómo es esto. Y la pensión. La pensión, el empleador, es decir, la empresa, la que sea, debe pagarle el 12% del valor de su índice base de cotización, que es el salario mínimo o lo que usted gane, le debe calcular. Pagar el 12% de eso lo debe pagar al fondo de pensiones. Y al empleado le sacan de su salario un 4%. Es decir, en total, si usted paga pensión, estaría pagando un 16% sobre el valor que tocó dices. ¿Recuerdan porcentajes o no? Que lo veían en matemáticas. No, ¿No se acuerdan de Ayúdenos a cómo sacar acordar. un porcentaje? Ayúdenos a acordarnos. ¿Cómo que no? Fácil, un porcentaje es el porcentaje de cualquier cosa. Es, por ejemplo, yo quiero sacar el 4% de 100 personas. ¿Cómo lo saco? Cojo 100 personas, las multiplico por 4 y divido entre 100. Y eso es el 4%. ¿Sí? O sea, el 4% de 100 personas, ¿cuántas personas son? 40 no. No, señor, 4. Son solo 4. Si fuera 40, imagínate. O sea, Ah, sí, sí, sí. multiplicas 100 por Perdón, 4 perdón. y divides No, entre 100. es que lo Cancelas tengo los 100 y pensado te en queda 40. 4. No, Estaba estoy pensando en hablando. 40. Ya si yo te Perdón, digo perdón. el 40% de 100 personas, es Ah, sí, son diferente, ¿cierto? 40 personas. Sí, ahí sí, perdón. ¿Sí? ¿Ya está claro? Sí, señor. Listo. Entonces necesito que eso quede muy claro para la tarea que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces resulta que de todo lo que hemos hablado, toda esta carreta, voy a dejarles 3 preguntas. La primera, con sus palabras van a describir cómo se determina el incremento de salario mínimo en Colombia. Lean todo lo que está ahí y lo escriben a mano o en Word o en alguna cosa lo escriben. ¿Sí? En cualquier forma lo escriben y lo subimos al CV cuando esté. Por ahora, si quieren, vayan viéndola, si no, igual yo les voy a ampliar el plazo. Y la idea es que cada 8 días tengamos tareas y la próxima clase, que es el miércoles, vamos a volver a hablar sobre este tema. ¿Sí? Pero mientras tanto, quiero que vayan pensando. Y es la primera pregunta de esta semana. La segunda, ¿qué es la seguridad social en Colombia? Aquí lo dice, ¿cierto? ¿Qué es? No me vayan a copiar esto así tal cual. Háblenlo con sus palabras, lo que ustedes consideran que es la seguridad social, ¿sí? Lo otro, entonces, ¿ya qué es lo que vamos a hacer? Esto sí es un cálculo que quiero que lo miren y lo intenten en Excel. ¿Todos manejan Excel? Pues yo no. No, profe. No. no. Y en tecnología nunca vieron Excel. Ah, pues ahí sí. Bueno, Pues, entonces profe, sí, en Tampoco. tecnología sí lo vimos, pero pues no, que manejemos, yo no. bueno, pero entonces lo Yo que quiero es tampoco. que ensayen. Y no lo voy a hacer ahorita, lo vamos a mirar el próximo miércoles en la clase, pero quiero que ensayen. ¿Qué es lo que quiero que calculen? Completen esta tabla. Miren esta tabla, entendámoslas. Dice aporte, empleado, valor, aquí me equivoqué, no es empleado, sino empleador. La voy a acomodar. Es decir, la empresa. El empleado, el valor y el total de cotización. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Es decir, en pensión, según eso, el empleado paga un porcentaje. Entonces, ¿qué porcentajes? Aquí están en esta tablita, ¿cierto? Vamos a completar, por ejemplo, esta primera, salud. ¿Cómo es salud? Es el 8,5%, ¿cierto? El empleador, o sea, la empresa. Entonces, ¿aquí qué va? 8,5. 8,5, muy bien. Y entonces, ¿cómo hago para obtener este 77,225? ¿Cuál es el salario mínimo? Que lo dijimos por acá arriba. Por acá está en una tablita. ¿Cierto? 908,526, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, si es ese, entonces, ¿qué cálculo debo hacer? Sacar el porcentaje, ¿cierto? Entonces, 908,526, ¿por qué porcentaje? Según dijimos esta tablita, por el 8,5%, ¿cierto? Entonces, por
8.5% y me da 77.225. Entonces, ¿ya entendieron más o menos cómo organizo esta tabla? Más o menos. Más o menos. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que la completen. Entonces, saquen primero el valor, considerando, de pronto aquí me faltó organizar un poquito. Voy a organizar la pregunta mejor. Voy a organizarla, ya la organizo de una vez. Organizarla aquí en el editor, esperen y verá. Porque la pregunta sí está como rara. Entonces lo voy a poner así, considerando el valor del salario mínimo en Colombia para el 2021, y entonces entre paréntesis voy a poner 900, ¿qué dijimos? 8, ¿qué? No me acuerdo. 908.526, ¿sí? Que eso es lo que fijaron por ley, que es el salario mínimo. Entonces vamos a ponerlo aquí, considerando el valor del salario mínimo en Colombia para el 2021, complete los cálculos solicitados en la siguiente tabla. Son unos cálculos muy sencillos, ¿sí? Esto ya quedó modificado. ¿Sí? Tenemos que cargue, pero aquí está. Entonces, considerando ese valor, que es el salario mínimo en Colombia, vamos a completar la tabla. Entonces, ¿qué es lo que quiero que calculemos? Que calculen estos valores. Háganlo a mano, háganlo en un papel por ahora. Y el próximo miércoles lo vamos a hacer en Excel. Yo quiero que ustedes lo hagan en Excel o en hojas de cálculo. Si ustedes saben, váyanlo haciendo y la próxima clase me cuentan cómo lo hicieron. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes, en este momento, yo sé que ustedes ya saben un poquitico de Excel o hojas de cálculo de Google, lo conocen, pero de pronto están fríos y no lo han vuelto a hacer, ¿sí? Y quiero que vean la utilidad de eso, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, muchachos, por ahora les pido el favor que encendamos la cámara, tomemos una fotografía y nos hablamos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Por favor, encendamos la cámara. Quienes no hayan terminado la tarea de las planchas, no se preocupen. Como el CV ha estado malo, dedíquense a terminarla. ¿Listo? Encendamos la cámara, porfa, muchachos. Pues un momentico, por favor. Cámara para tomar una fotografía. Ya veo algunos, veo a Jocelyn, veo a Santiago, veo a Leighton, veo a Sara, veo a Gustavo. El resto no lo veo, muchachos. ¿Qué pasó con el resto? Molina, José David. Encendamos la cámara, porfa. Otra vez con uniforme. Otra vez con uniforme, bien, bien. Y por eso no prendí la cámara de una porque no lo tenía. O sea que la camiseta está sucia desde hace 8 días. Bendito sea mi Dios. No. Sí. ¿Ya encendieron la cámara? Me la pongo solo por una foto y después me la quito. ¿Sí? Ah, bueno. Eso es cierto. Listo, espérenme aquí un momentico. Enciendan cámaras, porfa. Vamos a encender toda la cámara. Yo no la había encendido, qué pena. Profe, Nos falta Molina. Bueno, voy a tomarla así porque los demás no quieren. José David como que le está fallando. Sale un error. Reyes, cámara, Díaz, Tania, la cámara, porfa. Sí. Entonces sí está completamente institucional. Dices, profe. Bueno, sonrían.
No, pero Santiago sí se acabó de levantar definitivamente, Aguirre. Bueno, veo a Tania, ya veo a Tania. El resto no los veo. Vamos a tomar la foto así. Miren, miren a la cámara. Sonrían, porfa, sonrían. Sonrían, sonrían. Ahí vamos. Bueno, listo, muchachos. Les deseo un feliz día. Me alegra mucho verlos y sigamos viéndonos en las clases. Recuerden, revisen en el correo institucional. ¿Quién era el que no le aparece en el correo que me escribió ahorita? ¿Era Santiago o quién era? Fue que me dijo que no le aparecía en el correo. La clase, pues, la programación de la clase. Vas a ver. Bueno, voy a revisar quién era que me escribió y yo reviso. Voy a ver si de pronto es que no está en el grupo. Muchachos, les deseo una feliz tarde, un feliz resto de día. Cuídense mucho. Completen las Hasta luego, actividades. profe, que esté bien, gracias. Y ya saben que dónde encuentran la información. En el mismo grupo de WhatsApp está la página web. ¿Listo? Que salude le manda a mi abuela. Bueno, que esté muy bien. Chao, cuídense mucho. Chao. Profe, hasta luego. Ay, pues hasta luego a todos.